Sean bienvenidos todos, soy Yajaro Pintado, estudiante de la carrera de Pedagogía de Lengua y Literatura, y el día de hoy presentaré una breve reseña sobre la mininovela Entre dos tías y un tío, escrito por Juan León Mera, el cual, como ustedes deben conocer, fue un ilustre ecuatoriano destacado en diferentes áreas, siendo un novelista, poeta, historiador político y pintor ecuatoriano, cuyas creaciones más destacadas es, como ustedes ya lo conocen, la letra del himno nacional y la obra Cumandá. Distinguido por su escritura dirigida a relatar la realidad de su época y ligándose a representar escenarios y personajes ecuatorianos. Asimismo, esta novela fue escrita en 1889, donde los paisajes agrestes y la tragedia y el humor creaban un relato que no te permitía dejar de leer. Y bueno, lo que nos presenta en este relato es el tópico del amor bono, es decir, el amor bueno, donde esta pareja busca estar juntos a pesar de las circunstancias, a pesar de que sean alejados, y se prometen amor eterno, que todo va a estar bien, que cuando estén juntos serán felices al fin. Pero, ¿qué pasa? Los protagonistas con más poder intentan separarlos. ¿Por qué? Porque su amor no estaba bien visto, porque uno de los personajes es pobre. Entonces aquí tenemos un tópico bastante resaltado, pero lo interesante del texto es que el autor no se empeña solo en eso. Presenta un dinamismo en el texto al presentar cantos, al presentar diálogos, al presentar la narración, pero lo hace de una forma que todo eso embona y te presenta un relato que es muy dinámico y que te entretiene bastante. Porque hasta el humor y la tragedia entran dentro de este relato, lo cual es bastante interesante. Entonces, pensamos en un relato de 1840, que es donde se plana la historia, y pensamos que va a haber mucho tinte religioso, mucha religiosidad, se menciona demasiado al Señor como proveedor y todo eso, pero no, el autor no se centra solo en esto. Sí, en un poco la religiosidad, pero más para acompañar a los personajes, que son como la típica persona de la época. Algo que también es interesante en esta obra es cómo agrega humor al relato, porque hay veces en que aparecen chistes y uno lee esos chistes y dice, guau, cómo se le ocurrió al autor y cómo pudo meter eso en este relato. Muy bien. También tenemos el ideal nacional, que es de la mujer sumisa, que es pulcra, que va a misa todos los domingos, y también nos adentra a la realidad de la época y a las costumbres de la época, mencionándonos el anisado, mencionándonos las casas donde iban a refugiarse las personas que tenían largas caminatas a su destino. Entonces nos mete todo esto y nos hace ver un poco de la realidad de la época, de ver cómo era Ambato en 1800. Además de presentarnos, como ya lo dije anteriormente, algunas canciones, y nos da un poco de esa cultura de el Ambato de 1800. Y eso es algo que agradezco bastante, ya que entonces, al leer este relato, entonces pude conocer un poco más de cómo era Ambato en esa época, que se daba. No era tan fácil trasladarse, no era tan fácil comunicarse, era imposible sin que hubiera un intermediario. Entonces, tenemos esa problemática de que no hay comunicación entre los personajes y esto crea un gran suceso de tragedia que podrán ver al final de la obra. Bueno, por último, me gustaría dar mi apreciación personal. Algo que pude destacar mucho de esta obra es que no utiliza un lenguaje muy rebuscado, es un lenguaje sobrio, bastante formal, eso sí, no anda con vulgarismos. Además, lo que a mí no me gustó mucho es que la protagonista era más destacada por su belleza, lo que nos hace pensar que el amor que tenían era más dedicado, era más incentivado por eso, porque era una de las mujeres más hermosas que se había visto. Entonces, ¿cuál es el sentido ahí? Muy bien. Y también algo que me sorprendió bastante fue el final. Un final bastante inesperado, que cuando estás leyendo esa parte tú dices, sí, pasó esto y pudo haber pasado esto. Pero el escritor en ningún momento te da esa pista, solo al final, cuando ya llega ese punto clave.
Entonces, cuando ya está todo enmarañado, cuando ya está el programa hecho y subió bastante, y luego te encuentras con esto y dices, ¿cómo no me pude dar cuenta? Y es increíble porque hay un giro de la trama tal que tú tenías una noción de cómo iba a terminar la historia y aparece un final completamente distinto. Y bueno, el final me pareció bastante satisfactorio porque de cierta forma como que hubo un castigo a cada uno de los personajes que trataron mal a la protagonista en medida de lo que habían hecho, dando como resultado un relato con tragedia, comedia, drama, diálogos, canciones. En realidad es muy dinámico, me pareció muy interesante esto y te mantiene atento siempre a la lectura. Me pareció bastante bueno, me animó a seguir leyendo otras obras de este autor y me pareció bastante adecuado debido a que no se centraba en un solo tema, sino que unía diferentes temas, diferentes realidades y te da como resultado una completa perspectiva de lo que era Ambato, de lo que era Quito, de lo que era 1800. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.